Bueno, hola a todos. Esta es la primera vez que grabo un video, así que disculpen la improlijidad o si se escucha mal o lo que sea, traté de hacerlo lo más prolijo posible. El único objetivo de este video es tratar de pasar un poco de información acerca de una patología puntual que sufro o sufrí o estoy sufriendo. Ya lo vamos a explicar un poco mejor. La idea de hacer este video fue porque busqué videos de este tipo y no encontré nada con información fiel o que sea muy útil de gente que haya pasado por esto. Sí, hay mucha información, pero bueno, en internet es un mar de información donde uno se pierde y no sabe bien cuáles son fuentes confiables y cuándo no. Lo primero que quiero aclarar es que obviamente no soy médico, simplemente soy un paciente que ha pasado por un proceso bastante extenso, bastante largo de distintas etapas que yo voy a comentar. Y este es un video que a mí me hubiese gustado encontrar de alguien que haya pasado por lo mismo, como para estar un poco más orientado en cuanto a síntomas, posibilidades de tratamiento, experiencias con distintos médicos y demás. Mi nombre es Eduardo, tengo 36 años, vivo en Córdoba, en Argentina. Y bueno, la patología que les quiero hablar es principalmente el esófago de Barrett. Para hablar de Barrett tenemos que hablar también de reflujo gastroesofágico y bueno, también la idea es hablar un poco de lo que es la cirugía antirreflujo o cirugía de Nissen con sus distintas variables. Así que bueno, la aclaración más importante es que no soy médico, es simplemente contarles mi experiencia por si a alguien que haya pasado por lo mismo o esté pasando o esté buscando información, puede que le sirva. Bueno, vamos a empezar hablando de lo que es el reflujo gastroesofágico, o en su abreviación, por lo menos acá en Argentina, se conoce como ERGE, ERGE, que es enfermedad por reflujo gastroesofágico. Primero hay que aclarar que el reflujo en sí no es una patología, es más bien un síntoma que se puede convertir en patología si se hace crónico. Todos tenemos reflujo, todos, las personas sanas tienen reflujo. El tema es cuando ese reflujo se hace 3-4 veces por semana, ya se hace crónico y ese ERGE o ese reflujo se convierte en patología. Ahora bien, esa patología también, si bien ya está instalada y ya es una cuestión física diagnosticada, si se quiere, tiene un origen en distintas posibles causas. El reflujo es como decir quien puede tener fiebre. Bueno, el reflujo es un síntoma de varias cosas que pueden ocasionar ese reflujo. O puede ser simplemente una patología con sus propias causas, obviamente, pero también puede ser un síntoma de otra causa. Lo importante acá es primero reconocer el reflujo. Los síntomas son muy variados, desde acidez estomacal, en mi caso era lo que más sentía. La acidez es el ardor retroesternal, es decir, atrás del esternón, desde la boca del estómago, donde está la unión esófago-gástrica, donde se junta el esófago con el estómago. Ahí es donde principalmente se siente la acidez, porque es donde justamente el ácido del estómago se vuelve hacia arriba y es donde el esófago, al no estar preparado para soportar ese ácido, provoca ese ardor. También puede ser lo que se llaman agruras, que es ya una sensación de ardor en la garganta, incluso también sabor agrio o sabor feo en la garganta. Ese es un síntoma muy común también. Ya no tan común, pero que sí sucede en muchas personas. En vez de tener acidez o ardor, es dolor directamente retroesternal o en el pecho. Eso también puede ser un síntoma del reflujo gastroesofágico. Ya no tan común es ahogo con tos y demás. Eso ya puede ser, pero es más avanzado cuando ya el reflujo está más instalado. Y algo importante a tener en cuenta el reflujo, que ya lo voy a explicar más adelante, por lo menos en mi caso, cómo fue, es si ese reflujo es ácido o puede ser un reflujo ácido y alcalino, es decir, un reflujo mixto. También se puede tener reflujo alcalino solo, aunque es más extraño. Los síntomas entonces son esos: acidez, el ardor retroesternal, agruras, dolor en el pecho, sensación de ahogo, en los casos más extremos con tos, y después diferenciar el tema del reflujo ácido y alcalino. Ahora,
Las causas del ERGE o del reflujo pueden estar asociadas a distintas patologías o problemas que puede tener cualquier persona. Lo más común es el cardias incompetente. El cardias es la unión esofágica inferior, el esfínter esofágico inferior, que es la unión entre el esófago y el estómago. Esa unión es un esfínter, por eso el nombre. El esfínter que cuando tragamos, el esfínter se relaja, se abre, y cuando ya no tragamos, cuando ya pasó el alimento o la bebida, lo que estemos tomando o comiendo, el esfínter se cierra para impedir justamente el paso del contenido del estómago, sean los jugos gástricos normales del estómago o la comida que acabamos de ingerir, para que no se devuelvan hacia el esófago. Esto puede, al estar el cardias incompetente, si ese esfínter no cierra bien, puede relajarse en momentos donde no se tiene que relajar o no contraerse lo suficiente como para impedir el paso del contenido del estómago hacia el esófago. Ese es el principal, el cardias incompetente es el más común. Otra patología, otra condición que también es muy común es la hernia de hiato, que es, el esófago pasa por el diafragma, que es una estructura muscular que tenemos, que es la que separa la parte abdominal hacia arriba del tórax. Por ese diafragma hay un orificio por donde pasa el esófago y se conecta al estómago. Cuando ese orificio por donde pasa el estómago está demasiado grande, por la razón que sea, no importa, cuando está muy grande, parte del estómago se mete por ese orificio y pasa hacia la parte por arriba del diafragma, que es donde obviamente el estómago, esa parte del estómago no tiene que estar. Esa hernia de hiato favorece en gran medida el reflujo gastroesofágico. Por supuesto que hay hernias pequeñas y hernias mucho más grandes, hasta hernias gigantes, que, bueno, obviamente que dependiendo del grado de hernia puede estar influyendo en el reflujo gastroesofágico o directamente no influir nada si es muy pequeña. La obesidad también es un factor, obviamente, que esto ya es una especie de factor de riesgo para el reflujo. El exceso de peso obviamente favorece el reflujo gastroesofágico, lo ideal es mantener un peso saludable. Y también los síntomas de lo que se llama dispepsia, dispépticos, eso ya es un mundo aparte que no lo voy a tratar acá porque honestamente es muy complejo y no estoy muy seguro de cómo es, pero ya la dispepsia se trata más a cuestiones psicológicas y demás. Cuando a una persona le hacen todos los estudios y da que todo es normal, eh, por ahí se le puede diagnosticar dispepsia funcional, se llama, que no hay una razón física para ese reflujo, pero sí por una cuestión psicológica o de estrés puede estar manifestándose de alguna manera. Eso obviamente hay que hablarlo con un médico. En caso de tener todos los estudios y que no diagnostique nada, la dispepsia ya es algo muy, muy específico que lo tiene que tratar un profesional. Pero bueno, las causas más importantes para el tema del reflujo entonces sería la hernia de hiato y el esfínter esofágico inferior o cardias incompetente, que no está cumpliendo con su función principal. Una variable que es muy importante tener en cuenta del funcionamiento del cardias es que no que sea incompetente, sino que cierre demasiado, que no se relaje cuando se tiene que relajar, entonces no pasa bien la comida. Eso también puede dar síntomas de lo que es el reflujo, pero no es reflujo en sí, sino que el daño lo está haciendo el alimento que consumimos y que no termina de pasar en el tiempo y forma que tiene que pasar hacia el estómago. Eso es un detalle muy importante, que si bien después también lo voy a hablar, es muy importante porque si uno tiene, eso se llama acalasia. Si uno tiene acalasia, no se le puede realizar una cirugía antirreflujo porque empeoraría la situación. Así que por eso los estudios son muy importantes para descartar ese tipo de patologías y para saber que uno realmente está indicado y apto para una cirugía antirreflujo. Bueno, las soluciones para el reflujo gastroesofágico principalmente son tres. Depende del grado y la sensibilidad del paciente hacia esos tratamientos. Primero se trata con medidas lo que se llama higiénico-dietéticas, que es una cuestión de alimentación y pueden ser también posturas para dormir. Generalmente lo que se hace es levantar el cabezal, no el cabezal de la cama, se levanta toda la cama, se reclina, es decir, en vez de estar en 182 se reclina
en aproximadamente entre 10 y 15 grados toda la cama. Es importante eso porque si levantamos solamente la cabeza con almohadas y demás, también generamos presión en el abdomen y eso también puede generar reflujo. Es importante levantar toda la cama. Entre 10 y 15 grados, con eso no modifica prácticamente la comodidad para dormir y sí puede ser beneficioso por una cuestión de gravedad al reflujo gastroesofágico para impedir que suba lo más que se pueda. Esa es una medida importante y también, bueno, la alimentación. La alimentación es fundamental por muchas razones, pero en este caso hay gente que simplemente modificando la alimentación ya puede mejorar el reflujo y a lo mejor ni siquiera llega a necesitar medicación. En el caso de que las medidas higiénico-dietéticas no funcionen, bueno, evidentemente ya hace falta la farmacología, que lo más común que se usa son los llamados IBP o inhibidores de la bomba de protones, que son fármacos que disminuyen la secreción ácida del estómago. De esta manera, por ahí hay una confusión, el medicamento no actúa impidiendo el reflujo, sino lo que hace es modificar el pH, modificar la acidez de ese reflujo que tenemos. Entonces, de esta manera, en el momento que tengamos ese reflujo, no va a ser un reflujo dañino o no tan dañino por lo menos como si no estuviésemos tomando la medicación. De esta manera se disminuye muchísimo el daño que realiza el reflujo sobre el esófago, que es la parte más sensible obviamente al contenido del estómago por no estar preparado para contenerlo. Hay otros medicamentos que se pueden utilizar en conjunto con los IBP. Generalmente se prueba primero solamente con un IBP, que puede ser omeprazol, esomeprazol, dexlansoprazol, lansoprazol, pantoprazol. Bueno, hay un montón que básicamente actúan para el mismo objetivo, pero bueno, los médicos usan uno u otro de acuerdo a las pequeñas diferencias que pueden tener para los pacientes por ahí, o directamente porque a lo mejor a alguno le trae algún efecto secundario que otro no, entonces va modificando. Pero cualquiera de los IBP, el objetivo es disminuir la secreción ácida del estómago para que el reflujo que tenemos no sea dañino para nuestro esófago. Generalmente con un IBP, yo en mi caso tomaba dexlansoprazol, que el beneficio que tenía sobre los demás es que tiene tiene 2 periodos de liberación del fármaco con una sola toma, entonces mantiene un nivel más parejo a lo largo del día del efecto del fármaco. Pero el efecto del objetivo final es el mismo. Generalmente con un IBP ya es suficiente en la mayoría de los casos, pero también se pueden asociar, como decía antes, a otros fármacos que son procinéticos que hacen que el estómago trabaje más rápido para vaciar el estómago más rápido y de esta manera evitar el reflujo. Lo que evitamos de esta forma en realidad es, al tener menos tiempo contenido en el estómago, bueno, hay menos tiempo donde hay posibilidad de tener reflujo. Entonces vaciamos el estómago más rápido y con el IBP disminuimos la secreción ácida. De esta forma, en ese conjunto también es mucho menos probable que el reflujo sea dañino para el esófago. Si ya las medidas higiénico-dietéticas no funcionaron, si la medicación no funcionó, lo cual es raro porque generalmente la medicación es muy efectiva, lo que ya pasamos, el siguiente paso es la cirugía. Hay que aclarar que la medicación o bien o puede fallar y en ese caso se pasa la cirugía, que no es lo ideal igual, pero medio que no quedan opciones. Si no, como fue mi caso, que yo tengo 36 años y en mi caso tomaba 3 medicamentos distintos, ya lo voy a explicar por qué. Es una decisión personal de no querer estar toda la vida tomando medicación, porque en mi caso era de por vida, crónicamente, tomar todo ese cóctel de drogas con sus efectos secundarios, a corto plazo algunos, a largo plazo otros, y con cosas que nadie sabe, ni siquiera los médicos ni la industria farmacéutica, qué puede pasar crónicamente a 30 años de tomar alguno de estos medicamentos. Obviamente son seguros, o ellos dicen que son seguros, no voy a discutir eso porque la verdad que no estoy informado como para saberlo. El problema es que si uno lee los prospectos de los medicamentos, no hay estudios a largo plazo, más de 1 año, 5 años como mucho, de esos medicamentos. Los que salen en los prospectos son estudios a 1 año. Y estamos hablando de tomar medicación por 30 años, entonces no sabemos realmente qué efecto tienen esos medicamentos sobre el hígado, sobre los riñones, sobre el resto del cuerpo, sobre la cabeza misma, sobre el cerebro. Puede haber un montón de alteraciones que todavía no están comprobadas, pero que sí se sugieren. Entonces, obviamente,
ante algo puntual, cualquier otro problema concreto de un momento y se necesita farmacología, perfecto, pero ante algo crónico, por ahí está bueno buscar otras alternativas. Bueno, vuelvo a la cirugía, que es el tercer paso. Si no funcionan las medidas higiénico-dietéticas y la farmacología, ya llegamos a lo que es la cirugía. La más común es la cirugía antirreflujo, se le dice antirreflujo, pero el nombre correcto es funduplicatura de Nissen. También hay varios tipos, puede ser total, puede ser parcial, que tiene otro nombre, se llama TUPET, pero independientemente de los nombres y si es total o parcial, el objetivo de la cirugía antirreflujo de Nissen es crear una válvula nueva para contrarrestar ese cardias incompetente para que funcione como debe. Hay otros tratamientos quirúrgicos modernos que salieron hace poco y están empezando a utilizarse. Acá en Argentina estuvo un tiempo, después lo sacaron, pero lo están por volver a poner. Bueno, y en Europa también se usó y lo sacan, lo ponen. Tratamientos nuevos que son endoscópicos, no son por vía laparoscópica, como la estreta, como los anillos Lynx. Seguramente son cosas que han leído, que han visto por internet. Pero que son demasiado nuevos. En mi experiencia y en todo lo que yo me estudié y hablé con los médicos, yo en eso sí comparto con ellos que son, si bien son tratamientos que pueden llegar a dar un muy buen resultado en algún momento, todavía son muy nuevos y están en etapa de prueba, si se quiere, más allá de que ya estén autorizados para utilizarse en seres humanos, todavía no se sabe qué tan efectivos son a largo plazo. Entonces, ahí yo personalmente adhiero más a una cirugía como la Nissen, que se hace muchísimo tiempo, 30, 40 años estamos hablando, que ya tiene efectos probados, estudios a largo plazo de cómo funcionó, así que ya sabemos qué se puede esperar y qué no de esta cirugía. Y sobre todo que ya se lo hace más cantidad de gente, con mayor efectividad y hay mucho más gente con experiencia para poder realizarla. Bueno, estamos hablando de la cirugía. Hay básicamente dos puntos. Van a ver que yo estoy mirando mucho para allá, pero porque bueno, tengo mis anotaciones para no perderme tanto. Me pasa igual. Hay dos temas muy importantes para lo que es la cirugía de inicio, la cirugía antirreflujo, que es el profesional que la va a realizar, que tiene que ser un profesional, idealmente hablando, de esa subespecialidad que es cirugía esófago-gástrica, que tenga mucha experiencia en esa cirugía. Fundamental, ya que es una cirugía, no es que nos colocan o nos sacan algo, sino que se calibra, se hace una modificación de la anatomía del estómago y es una calibración, se hace una calibración en el estómago haciendo esa modificación anatómica. Entonces es muy importante la experiencia del médico para saber que lo realiza de una forma correcta, que no quede hablando mal, floja o muy apretada para poder tragar como corresponde, pero tener el efecto antirreflujo esperado. Otro factor muy importante a la hora de llegar a decidir operarse, y que por ahí en internet no hay tanta información de eso, es que el paciente esté bien indicado. Eso es fundamental. Parece una obviedad, pero no lo es tanto. A mí mismo me pasó de un cirujano que pretendió operarme sin pedirme ningún estudio. Simplemente por haberle dicho que, bueno, que tenía reflujo y que tenía esófago de Barrett, ya me quería dar fecha para operarme. Bueno, yo obviamente no, le dije que no, preferí tomar consulta con otros médicos y lo bien que hice porque es muy importante hacerse todos los estudios necesarios para llegar a la decisión de operarse. No solo por uno, sino para descartar posibles contraindicaciones a la cirugía, lo que hablaba antes de la calasia. Los estudios dan, por ejemplo, te hace el estudio y te da calasia, no te puedo operar, empeoraría la situación, entonces no es un detalle menor. Los estudios a realizarse son endoscopía digestiva alta, esofagograma con trago de bario, se llama seriada esófago gastroduodenal, pH-metría con impedancia o impedanciometría, le dicen acá también, y manometría esofágica.
esos 4 estudios son fundamentales para saber no solo la condición gástrica en la que está uno, si hay esófago de Barrett o no hay esófago de Barrett, si hay un cardiac incompetente o no, sino para descartar posibles contraindicaciones de la cirugía. Yo me hice todos esos estudios, obviamente, porque ya estoy operado. Bueno, para el que está por hacerse los estudios, también le comento más o menos cómo es cada uno para que tengan información sobre eso como paciente y como persona que pasó por el estudio, porque por ahí también pasa que nos indican un estudio y tenemos miedo de cómo va a ser, ansiedad, si es doloroso, si es molesto, si es incómodo. Yo la verdad que en líneas generales siempre tuve mucha ansiedad y mucho miedo por los estudios, y la verdad que si bien no son estudios muy lindos que digamos, son mucho menos traumáticos de lo que uno cree y de lo que uno entiende leyendo. En internet hay mucho, no sé si la palabra es morbo, pero tanta sobreinformación que por ahí nos asustamos con cosas que no son tan dramáticas. Bueno, la endoscopia, que es la que todos más deben conocer. Eh, el endoscopio es un tubito de más de medio centímetro de ancho, creo que tiene, que se mete por la boca, va hacia el estómago, y con eso que tiene una camarita, tiene una luz, y aparte de ver, también se toman biopsias para analizar el contenido del estómago. Realmente es un estudio breve, no dura más de 10 minutos. Yo me hice algunos estando despierto. Es incómodo, no es doloroso. Lo más problemático es cuando pasa por la garganta, que te dan arcadas, pero una vez que pasó ya realmente no molesta. No es agradable por la sensación de tener algo adentro, obviamente, pero no sentís ahogo ni arcadas una vez que ya pasó el endoscopio. O sea, es tolerable el estudio. De cualquier forma, es un estudio que se puede hacer con sedación, que no es lo mismo que anestesia, pero la sensación para el paciente sí es igual, porque te dormís y te despertas. La sensación es que pasó un día entero de haber estado durmiendo y miras el reloj y pasan 15 minutos. Así que si en el seguro médico donde se lo hacen tienen la posibilidad de hacerlo con sedación, la verdad que no tiene sentido sufrir innecesariamente. Pero si por alguna razón no se lo pueden o no se lo van a hacer con sedación, tampoco es tan dramático. Esa es la endoscopia. Ahora, la seriada esófago gastroduodenal, o esofagograma se llama también, con trago de bario. Es un estudio, es como si fuera una radiografía, pero en video. Son muchas radiografías todo el tiempo. Uno va bueno, en la endoscopia ven ayunas también, el esofagograma también. Y le hacen tomar primero es como un polvito que hace que el estómago se hinche, efervescente. Y después le hacen tomar un trago del bario, que es la sustancia que se utiliza para este estudio, que es medio arcilloso, es medio difícil de tragar, pero obviamente que se puede. Y una vez que traga, le van haciendo esa radiografía y ese trago va dibujando todo el trayecto digestivo. Y bueno, con eso sacan las conclusiones que sacan la gente que hace diagnóstico por imágenes. A mí con ese estudio, por ejemplo, me descartaron que tuviera hernia hiatal, que siempre pensé que tenía. Me habían dicho que la tenía y no la tenía. De hecho, cuando me operaron, una parte de la cirugía, si en el caso de haber hernia hiatal, se corrige la hernia, se arregla la hernia y después se hace la cirugía antirreflujo propiamente dicha. Pero es una parte que está dentro de la cirugía, digamos. Si hay hernia se corrige, si no hay hernia no se corrige, y bueno, después se hace la nueva válvula en el estómago. Ahí tenemos endoscopia y esofagograma. Después tenemos la pH-metría con impedancia o impedanciometría. Este estudio a mí particularmente sí me resultó muy incómodo al momento de colocarlo. La pH-metría es de 24 horas, es una sonda que se pasa por la nariz hasta el estómago, se conecta a un aparatito que lo llevamos colgado, como si fuera un holter cardíaco pero gástrico. Lo tenemos 24 horas y luego nos lo sacan, y eso, bueno, mide la cantidad de episodios de reflujo, si es ácido, si es alcalino, bueno, un montón de información que ya el médico luego nos lo explicará a cada uno, pero el tema es que lo tenemos 24 horas la sonda puesta por la nariz. La verdad que para mí fue muy molesto el momento en que me pasan la sonda. Tuve mucha arcada hasta que pasó. La verdad que no es mucho tiempo, es un minuto.
es molesto ese minuto, pero una vez que está puesto, ya, si bien molesta cuando tragas, sentís algo raro, pero no te da arcada, por ende ya es totalmente tolerable. Con eso puesto, las 24 horas haces vida lo más normal posible. De hecho, la idea es hacer vida y comer normalmente, porque ese estudio nos va a dar información de, haciendo nuestras comidas normales, qué tanto reflujo y qué tipo de reflujo tenemos. Para sacarle a ese es muy simple porque tiran rápidamente y no te dan ni tiempo a tener una arcada, así que el problema es para ponerlo. Pero como digo, es tan breve que la verdad que sí es molesto, pero no es nada tan dramático. Y el cuarto estudio es la manometría esofágica. Este estudio yo la pasé un poco mal porque me habían dicho que era más leve que la pH-metría, que puede ser que lo sea, pero es más largo. No porque sea más de 24 horas, sino porque es un estudio que dura aproximadamente, bueno, en mi caso por lo menos duró 1 hora y cuarto más o menos, que también se pone una sonda por la nariz, es más gruesa que la de la pH-metría, y la introducen más o menos, no me acuerdo cuánto era, si 1 metro o un poco más de 1 metro, y van sacando de a 1 centímetro, y en cada uno de esos momentos en donde frenan, le dan un trago de agua y te indican cuándo tragar. Entonces de esta manera van viendo cómo funciona todo el esófago, la peristalsis se llama, que es el movimiento muscular del esófago, para ver cómo realiza todo el movimiento para bajar el alimento que ingerimos. El alimento, el agua, lo que sea. Ese estudio es incómodo porque mientras estás y te van sacando de 1 centímetro, por ahí se te viene vómito directamente. Y al no tener nada en el estómago es una espuma, bueno, es bastante desagradable, pero también es un estudio que se puede hacer, que es tolerable, que si bien es feo, y yo esto lo aclaro mucho para que no, es peor si uno va con la idea de que no pasa nada y que es totalmente inocuo, y en realidad sí es molesto, pero es mejor ir con una idea de que es terrible si se quiere, y después al final uno termina dándose cuenta que es un estudio tolerable por más que sea feo. Todos estos estudios se hacen en ayunas. Pero después de hacer el estudio uno puede ir y comer normalmente inmediatamente después del estudio, así que no hay mucho problema con eso. Bueno, ahora llegamos a la parte que ya la mayoría debe conocer porque es lo que más debe haber leído, que es el esófago de Barrett. Hay que diferenciar el esófago de Barrett, puede ser corto, puede ser largo, que en líneas generales lo dividen en que si tiene más de 3 centímetros es largo, si tiene menos de 3 centímetros es corto. Esto es importante porque, según estudios, que hay estudios fieles y serios que hay en internet, un esófago de Barrett largo tiene más posibilidades de evolucionar en displasia e incluso a cáncer que un esófago de Barrett corto. Entonces, si bien no es alta, porque es real, no es alta la posibilidad de que un esófago de Barrett tanto corto como tanto corto como largo se convierta en cáncer, dentro de ese mundo de que no hay muchísimas posibilidades, el largo tiene más posibilidades que el corto. Por eso es importante la diferencia. Y aparte uno también le sirve como referencia si se está tratando, si el Barrett se está achicando, bueno, es porque el tratamiento, sea cual fuera el que está haciendo, está funcionando. El esófago de Barrett, bueno, puede ser sin displasia y con displasia, eso seguramente lo sabrán, ya lo habrán leído. Los estudios endoscópicos que nos realizan y que toman la biopsia, con eso nos diagnostican el Barrett y si hay displasia o no. Dentro del mundo del Barrett, o la metaplasia intestinal, que también se le dice, obviamente que es mucho mejor y lo más leve dentro de ese mundo es no tener displasia, ya que ahí todavía ni siquiera está indicado un tratamiento para el Barrett, sí para el reflujo, para evitar que ese Barrett evolucione, pero sobre el Barrett todavía protocolarmente no se indica realizar ninguna acción. Ya sí cuando hay displasia, para evitar la progresión a cáncer, obviamente. Cuando hay displasia también hay de bajo grado y de alto grado. Ahí es lo mismo que con el Barrett corto y largo, digamos, obviamente si de bajo grado es menos probable que evolucione a cáncer que la de alto grado. De cualquier forma, ya la displasia
es una cuestión para hacerse controles muy seguidos endoscópicos y seguramente los gastroenterólogos a cada uno, si tienen displasia, van a saber decirle cada cuánto realizarse los controles y qué hacer con eso. Pero en líneas generales, cuando hay displasia ya sí se recomienda tomar acciones contra el Barrett, independientemente del reflujo, que ahí es donde entra lo lo que se habla mucho acá en ASEMBAR, por ejemplo, de la ablación por radiofrecuencia. Entonces tenemos el esófago de Barrett sin displasia, tenemos con displasia, bajo y alto grado, y ya el paso siguiente, si se quiere, es el adenocarcinoma o cáncer de esófago. Esto no es para alarmar a nadie. Obviamente uno cuando le diagnostican esófago de Barrett, a mí me pasó, y se pone a leer en internet, uno cree que ya tiene un cáncer de esófago y cree que ya está para pasar para el otro lado. Pero esto la verdad que está muy lejos de ser así, y lo más importante de entender esto es que uno tiene la suerte de estar diagnosticado. Hay muchos casos que gente que tiene esófago de Barrett y que ni sabe que lo tiene, porque a lo mejor no es una persona tan sintomática. Los que tenemos síntomas tenemos la suerte de tener esos síntomas, por más que parezca un chiste, porque gracias a eso vamos al médico y sabemos, nos diagnostican rápido y sabemos lo que tenemos. Y saber lo que uno tiene es lo mejor que le puede pasar porque toma acciones concretas sobre eso. Las personas que no tienen síntomas y que tienen esófago de Barrett tienen mucho más chances de a largo plazo, por ejemplo, si no tienen síntomas y cuando se hacen un estudio para lo que sea, se terminan dando cuenta que tienen un problema mucho más grave del que hubiesen tenido si lo agarraban con mucho más tiempo. Incluso ya hay gente que se da cuenta que tiene un cáncer cuando le hacen un estudio y nunca tuvo síntomas. No es lo más común, pero puede pasar. Entonces, a lo que iba con esto es que uno al tener Barrett, pero ya saber que lo tiene, en realidad está en una buena posición, porque la mayoría de la gente que tiene Barrett no sabe que lo tiene. Así que estamos en una buena posición al saber y al estar diagnosticados. Sobre todo porque sabemos qué tenemos que hacer y qué seguimiento realizar con nuestros médicos. Hay por ahí, yo vi que en los foros o en internet por ahí hay confusión sobre, se habla indistintamente de la cirugía como de la cirugía para el Barrett como la cirugía para el reflujo, y obviamente no son la misma cosa. Una cosa es la cirugía para el reflujo, que es la que hablamos antes, la cirugía de Nissen, que el objetivo es impedir el reflujo. Como en mi caso, que yo tengo esófago de Barrett sin displasia, en mi caso me operé el objetivo es evitar ese reflujo. Entonces el Barrett sin displasia, si está ahí y no tiene reflujo que lo esté estimulando, es un Barrett que va a quedar ahí y no va a avanzar, o incluso puede ir desapareciendo con el tiempo al cubrirse la mucosa con mucosa nueva y el Barrett queda ahí abajo y no molesta más, o desaparece incluso. A mí se me ha disminuido con medicación, que tampoco es muy común, pero a mí me ha pasado, ha disminuido con medicación, pero yo me operé igual porque no quería seguir tomando medicación. Pero esa es otra discusión. A lo que iba era, la cirugía antirreflujo es una cosa, y la ablación por radiofrecuencia es un tratamiento, no sé si los médicos le llaman quirúrgico, no, me parece que sí, pero es un tratamiento endoscópico para erradicar la mucosa, el esófago de Barrett. Pero la ablación por radiofrecuencia trabaja estrictamente sobre el Barrett, quemando la mucosa, quemando esa piel para sacar el Barrett. Pero eso no tiene ningún tipo de acción sobre el reflujo. Si uno tiene reflujo constantemente y le realizan una ablación por radiofrecuencia, va a eliminar el Barrett, pero va a seguir teniendo reflujo. Entonces, son dos cosas distintas. Una cosa es la cirugía para eliminar el reflujo y otra cosa es el tratamiento, en este caso la ablación por radiofrecuencia, para tratar el Barrett. Cuando hay displasia, ahí se utiliza la ablación por radiofrecuencia. Cuando no hay displasia, todavía no se recomienda porque es pasar por un riesgo innecesario sobre algo que todavía no sabemos si va a evolucionar, porque nosotros debemos tratar el reflujo. Ahora, si ya está en displasia, como está con muchas más posibilidades de evolucionar negativamente hacia un cáncer, tanto de bajo como de alto grado, la ablación por radiofrecuencia está especialmente indicada ahí porque con eso eliminamos el Barrett y ya no tenemos ni siquiera Barrett sin displasia, no tenemos nada, pero obviamente que después hay que tratar el reflujo gastroesofágico para evitar que ese Barrett vuelva a desarrollarse. Bueno, ahora voy a hablar específicamente de lo que fue mi caso. Yo ahora, como les decía, tengo 36 años. Hace
9 años, en el año 2010 empecé siempre había tenido ocasionalmente acidez o pirosis, es el término médico. Pero en el año 2010, hace 9 años, empecé a tener muy seguido. Estamos hablando de 3, 4 veces por semana seguro, que me levantaba por la noche con una acidez atrás del esternón que me quemaba, sentía que me estaba quemando por dentro y necesitaba sí o sí tomar algún antiácido para poder calmarlo y poder dormir. Directamente no podía dormir. Eh, bueno, ahí decidí ir al médico. La verdad que yo mismo no quería ir al médico porque ya sabía que me iban a pedir una endoscopia y le tenía miedo por ignorancia, por desconocimiento. Me realizo la primera endoscopia. En ese momento me sale esofagitis, que es, bueno, todo lo que es itis es inflamación de lo que sea que se esté hablando. En este caso es inflamación del esófago por estar tan quemado todo el tiempo por esa acidez. Tenía todo lastimado el esófago. Esa era la esofagitis y tenía la clase B, que es la peor. Y también una úlcera en el esófago. En ese momento, todas esas consecuencias del reflujo que yo tenía, pero no podían ni siquiera diagnosticarme qué tenía porque estaba todo muy lastimado. Entonces me empezaron a tratar ahí con IVP, con inhibidores de la bomba de protones o los inhibidores de la secreción ácida, los fármacos que hablé antes. Y a los 3 meses me indican una endoscopia de control. Voy a los 3 meses, la esofagitis se había curado, la úlcera se había curado y ya ahí pudieron verme bien para ver qué tenía. En ese momento me hacen la endoscopia. La impresión diagnóstica en la endoscopia tiene 2 fases, digamos, que es la visual que se hace ahí en el momento y después la biopsia, que tardan unos días en darte los resultados del patólogo. En ese momento me dicen posible hernia de hiato, reflujo gastroesofágico y sospecha de esófago de Barrett. De cualquier forma, en ese momento, en el 2010, cuando tengo los resultados de la biopsia, me da negativo para Barrett, así que no tenía, lo cual fue en ese momento, todavía no conocía mucho el tema, fue liberador porque yo asociaba el Barrett a cáncer directamente, entonces era como, bueno, me quedo tranquilo que no tengo esto que es terrible. 2010. En el 2012, tenía 29 años, me hago un control, me da todo más o menos igual que el 2009, así que ahí me dan, en vez de hacerme control a los 2 años, para que me lo haga a los 3 años. Año 2015, yo tenía 32 años, ahí todo este tiempo estuve con el IVP, ¿no? Ese es un detalle que me olvidé de contar, pero desde el 2010 que empecé con todo este tema en adelante siempre tomé IVP como medicamento para la secreción ácida. En el 2012 me dio control normal y en el 2015, que a todo este tiempo bueno, se metió una amiga acá. Ella no tiene reflujo. En el 2015 me da, siguiendo con la medicación, como el término técnico es que tenía más lengüetas, pero la cuestión es que tenía más zona erosionada o más zona lastimada aún tomando la medicación. Lo cual eso era poco probable, según la gastroenteróloga, porque tomando la medicación no debería haber evolucionado eso. Entonces ahí me piden el estudio de pH-metría de 24 horas con impedancia y afortunadamente, y digo esto por la cuestión de que está bueno estar bien diagnosticado, en ese estudio me da que yo tenía reflujo mixto, no tenía solamente reflujo ácido. Entonces la medicación actúa sobre el IVP, por lo menos actúa sobre el reflujo ácido y no sobre el alcalino, y el alcalino es tan dañino como el ácido. Entonces yo seguí evolucionando negativamente, empeorando la zona afectada por el reflujo alcalino, ya que estaba tratado para el ácido pero no para el alcalino. En ese momento, después de ese resultado, bueno, la decisión es adosar 2 medicamentos más. Es un tratamiento farmacológico bastante complejo y bastante caro también, que es el IVP una vez a la mañana en ayunas y después tenemos el procinético, que es el que comenté antes, 3 veces por día y el sucralfato 3 veces por día. Entonces ya era una carga farmacológica muy pesada y aparte con horarios muy complicados para seguir porque
El sucralfato se toma con el estómago vacío y por lo menos 1 hora antes de comer. Después las otras pastillas se toman 15 a 20 minutos antes de comer. Entonces hay que hacer un seguimiento muy, muy riguroso y tener un horario estricto para las comidas para poder seguir con el tratamiento farmacológico. Lo hice durante 3 años el tratamiento ese. Y bueno, en 2017, a los 2 años del estudio, me hago otra endoscopia de control. La endoscopia en sí sale mucho mejor, la mucosa está mucho más normal, hay mucho menos de zona afectada, como le llamo yo, menos lengüetas, menos zona afectada. Eh, pero el problema es que ahí me da la biopsia positiva para esófago de Barrett. Metaplasia intestinal focal, en mi caso, pero era un esófago de Barrett sin displasia. Lo cual era extraño porque yo digo, la endoscopia me da mejor, pero, pero me da el Barrett ahora, entonces yo estaba como muy confundido. Bueno, lo que me terminan diciendo los gastroenterólogos y leyendo un poco, me parece que está bien, digamos, es que es muy probable que el Barrett antes ya estuviera, independientemente de que la biopsia no lo haya diagnosticado, porque por ahí las biopsias se toman de algunos lugares, pero puede ser que el Barrett estuviera en un lugar donde no se tomó la biopsia. Así que mi gastroenterólogo me dice, quédate tranquilo que vos el Barrett ya lo tenías de antes y ahora este resultado es muy positivo porque el cóctel este de drogas evidentemente funcionó para disminuir la zona afectada, o sea que estaba haciendo efecto y estaba protegiendo para el reflujo ácido y para el alcalino, que era el objetivo. Bueno, cuando veo que estoy mejor, después del tratamiento con cóctel de fármacos varios, bueno, empiezo a tener la duda de si sigo crónicamente de por vida con ese cóctel de drogas o me convendría la cirugía. Ya con ese tratamiento múltiple de fármacos, ya mi misma gastroenteróloga me comenta que ya cobra más relevancia la cirugía. Generalmente cuando es un solo fármaco o un fármaco en bajas dosis y que se acompaña de dieta y de ejercicio y una vida saludable, no tiene mucho sentido la cirugía porque se puede evitar un proceso quirúrgico de esa manera. Cuando ya las dosis de los fármacos son muy altas y se toman muchos, yo en mi caso ya no podía tomar más que lo que estaba tomando. Ya eran las dosis máximas y era la mayor cantidad de fármacos que se recomendaba y se utilizaba para este tratamiento. Entonces, yo estaba bien así. Con la farmacología estaba asintomático, me sentía bien, los controles endoscópicos daban que estaba bien, pero bueno, era totalmente dependiente de ese tratamiento médico. Entonces, tanto mi gastroenterólogo como yo empezamos más yo, empecé a plantearme la idea de si no me convenía operarme. Obviamente que uno empieza con un poco con un poco bastante de miedo y de dudas, si así me siento bien, tengo miedo de operarme y equivocarme, tengo miedo de operarme y terminar peor que antes, o bueno, siempre generalmente la cabeza, por lo menos en mi caso, se imagina lo peor porque más en una situación en la que uno se encuentra bien de salud, porque con el tratamiento médico no me sentía mal, entonces da más duda, porque de última si fuera insoportable la situación y no queda opción, bueno, pasas a la cirugía, pero acá al estar bien es más difícil tomar la decisión eh, de operarse para evitar la farmacología. Este, bueno, el año pasado, en el año 2018, hace un poco menos de un año, voy a un turno con un cirujano, me realizo todos los estudios. Una nueva endoscopia, el esofagograma, la manometría esofágica y bueno, en este caso la pH-metría no hizo falta porque todavía me servía la que ya tenía hecha, digamos. Todos los estudios me dan que soy apto para la cirugía, que no hay nada que le contraindique y a su vez que soy un buen candidato a la cirugía. Detalles importantes que hacen que una cirugía puede ser exitosa son estos casos donde uno responde bien a la farmacología. Eso es un indicador
uno responde bien a la farmacología, son indicadores que después la cirugía va a ser exitosa. La edad es importante, tiene una recuperación mucho más rápida y mucho mejor. Y aparte por una cuestión de esto, de no querer tomar toda la vida farmacología. Eh, y que no haya nada que contraindique la cirugía en los estudios. En este caso yo tenía, la manometría me dio un 20% de aperistalsis, que es decir que el esófago trabaja un poquito menos, en mi caso en un 20%, un poco menos, de lo que debería trabajar. Pero eso hay como opiniones diferentes de los médicos, porque la verdad que nunca me pasó de que coincidieran los gastroenterólogos con los cirujanos. Eso la verdad que es muy estresante porque no es que todos te dicen lo mismo, todos te dicen cosas distintas y es muy, muy difícil a quién creerle. Entonces uno tiene que investigar y ver y tratar de hablar con gente que haya pasado por eso y bueno, tratar de tener la mayor cantidad de información posible para tomar una decisión. De ahí la idea también de contar mi experiencia por acá. Bueno, los estudios me dan que estaba bien para operarme. Cumplo con los requisitos, digamos, de no tener ninguna contraindicación, de ser joven, de responder bien a los fármacos, es decir, que estaba en condiciones de operarme. Eh, Así que, bueno, hice una consulta más con un cirujano que sí me cayó bien, que me explicó todo bien. Fue el único que me habló de que, porque yo había leído y con otro cirujano me ha dicho que la cirugía tenía una expectativa de 20 años más o menos, eh, de que funcione y luego eventualmente volver a tomar medicación, que eso es probable. Pero este cirujano me habló de que no, que si la cirugía está bien hecha y uno responde bien y también se ayuda obviamente con el tipo de vida que lleva después, es probable que no necesites medicación nunca más. Así todo, así fueran 20 años, en mi caso me parece un tiempo considerable como para que valga la pena. Ahora si me dicen sí te operas y en 2 años volví a tomar medicación, y ahí ya no sé si es tan tentador, pero 20 años ya lo es y mucho más si es como el cirujano que me operó que me dijo que puede pasar de que no necesite nunca más en la vida tomar medicación. Bueno, en la endoscopia de control antes de la cirugía también me dio todo bien y ahí me dio negativo el Barrett incluso. Así que honestamente no sé si tengo Barrett o no. Algunos médicos me dicen que sí, otros me dicen que no, con los mismos estudios que ya tengo hechos, lo cual eso es muy estresante. Pero bueno, el reflujo estaba claro que lo tenía igual. Yo sintomatológicamente fui evolucionando un montón, incluso hasta ya despertarme de noche ahogándome en el propio reflujo es una cosa espantosa y muy peligrosa para gente grande. Pueden llegar a broncoaspirarse y bueno, y terminar de la peor forma por el reflujo mismo. Siendo joven no, porque toses, te despertás, bueno, es espantoso, pero queda en eso. Pero bueno, uno se va acostumbrando. Imagínense que en 9 años fue un proceso de que yo pensé que estaba bien y en realidad fui acostumbrándome a un montón de cosas, de dormir con la cama levantada, de no cenar a la noche, de comer o comer muy livianito, después bueno, de ciertas comidas eliminarlas, bueno, ir acostumbrando a un montón de cosas que en realidad no era normal y que la cirugía podía hacer volverme a una situación normal, de dormir normal, de comer normal. Obviamente uno después ya queda con miedo y se va a cuidar, pero la cosa es saber que podría comer cualquier cosa y que no pasa nada. Bueno, tomé la decisión de operarme, finalmente. Me realizaron una funduplicatura floppy Nissen 360. Ese es el término técnico de la que me hicieron a mí, por la paroscopia. Son 5 incisiones pequeñas, 3 de 10 milímetros y 2 de 5 milímetros. Las de 5 milímetros es un solo punto por incisión y las otras 2 puntos por incisión. Realmente ni se notan. Me interné 2 horas antes de la cirugía y después de la cirugía estuve un día internado, nada más, y me dieron el alta. La cirugía fue rápida, 1 hora y cuarto. Yo desperté a las 3 horas más o menos, 3 4 horas de haber terminado la cirugía. Fue el único momento donde me sentí un poco mal, tenía náuseas,
y cuando tragaba saliva sentía como un burbujeo que me hacía, pero no era tampoco la gran cosa, pero sí tenía náuseas. Pero inmediatamente te ponen suero con medicamentos para evitar eso, así que no pasa a mayores. Me operaron 14 horas, 2 de la tarde. A las 19 horas, a las 7, ya me estaba levantando, caminando para ir al baño. Y eso me sacó los dolores de hombro que uno generalmente tiene después de la cirugía por la laparoscopia, por el gas que le insuflan para poder ver. Así que a las 9 de la noche ya me sentía, no normal obviamente, porque uno está saliendo de una cirugía, pero no me sentía mal, no me dolía nada. Así que perfecto. Obviamente que estaba con antibióticos, antiinflamatorios, eh, el antinauseoso, bueno, me están pasando un montón de medicamentos intravenosos, pero me sentía bien. Fue, bueno, como le decía, un día de internación. Ese día de internación, cada 2 horas me cambiaban todos los medicamentos. Fue un día constantemente con suero y con medicamentos. No comí, no tomé nada en 36 horas, un día y medio. Todo fue por suero para no deshidratarme. Estoy contando las horas previas, ¿no? La hora de ayuno para la cirugía, que son 8 horas. Eh, yo hice 12, igual porque, bueno, una cuestión de horario mío, pero... Así que al día, cuando me dan de alta, recién ahí me tomo un té. Y ese mismo día a la noche me tomé otro té. Eso fue todo lo que comí en el día posterior a la cirugía. De cualquier forma, lo alentador es que uno cuando sale de la cirugía no tiene hambre, así que no es un problema el hecho de no comer. Eh, en mi caso, bueno, como les decía, las heridas no sentí dolor en ningún momento, todo muy bien. Eh, lo que sí sucede es esto, no tener hambre, lo cual ayuda a sobrellevar el postoperatorio porque no sufrimos esa escasez de alimentación. Saciedad temprana, nos llenamos con muy poquito, comiendo muy poquito ya tenés la sensación de plenitud. La dieta que me dieron es de un mes, es una semana todo líquido, a la, a la siguiente semana incorporando cosas blandas, a la tercera semana ya blandas como puede ser un puré por ejemplo, y a la cuarta semana desmenuzados de atún, pollo y demás. Como digo, ese mes no se sufre la cuestión alimenticia porque no se tiene realmente un hambre voraz, un poquito, pero no nada que no se solucione con un poquito de comida. Y además que al tener saciedad temprana, con poquito que comamos ya tenemos la sensación de plenitud y no queremos comer más. Eh, la primera semana, que es la más crítica, que es todo líquido, de cualquier forma tampoco es té. Aparte de las infusiones, puede ser gelatina, deshaciéndola bien en la boca antes de tragarla, puede ser yogur, puede ser leche, bueno, hasta incluso yo pude comer zapallo y zanahoria con mini pimer triturado y con caldo, haciéndolo lo más líquido posible, también lo pude sin ningún problema. Este, me dijeron que iba a bajar de peso y bajé lo que me dijeron, bajé 11 kilogramos en un mes. Yo mido 1,84, pesaba 89 antes de la cirugía, ahora estoy pesando 79, recuperé un kilo, bajé a 78 y ahora estoy en 79. Así que más o menos es esperable bajar 10 kilos y es un peso que si uno está un poquito excedido, después está bueno tratar de mantenerlo para que ese peso extra no influya sobre el estómago. Otro dato importante es que son 2 meses sin esfuerzo físico. No se puede ni empujar, ni tirar, ni levantar nada de más de 10 kilogramos. 2 meses de eso, independientemente que uno se sienta bien y le parezca que ya está en condiciones, bueno, es algo que tiene que cuidar rigurosamente. En este momento yo voy un mes y medio aproximadamente de la cirugía. Ya como normal, no tuve posibles complicaciones como es la disfagia, que es problemas para tragar, o dolor al tragar también. Eh, sí, un par de veces me pasó de un poquito de dolor en el pecho, que sentía como que le costaba pasar, pero nunca se me atascó la comida. Como les decía, ya como normal, sí como mucho menos, esto se mantiene, me lleno con menos, no tengo tanta hambre, eh, pero ya puedo comer cualquier cosa. De hecho, he comido cosas
he comido chocolate, he tomado café, he comido cosas que antes me daban una acidez terrible si no estaba medicado y ahora no lo siento. Ya llevo 20 días aproximadamente sin medicación, ninguna medicación, y, y no he tenido síntomas. Eh, Muy poquito, muy leve, algún día quizás, pero nada como para tomar medicación. De hecho, comí una banana, por ejemplo, y con eso se me calmó, así que mi gastroenterólogo me dijo, nada, entonces está todo bien. Si volvieras a tener reflujo sería algo constante y más molesto. Así que 20 días sin síntomas y sin medicación. Si después de la cirugía seguís un mes con la medicación, con el IVP, generalmente, en mi caso también seguí con el procinético, pero es un mes por protocolo y al mes se corta con todo. Son 3 semanas igual, una semana día por medio y al mes completo se saca todo y bueno, yo ahora ya pasé ese mes y llevo casi 20 días de no estar tomando absolutamente nada, lo cual es muy gratificante. Este, yo, bueno, en resumen, ahora lo único que me queda es a los 6 meses de la cirugía, o sea, dentro de 4 meses y medio más o menos, hacerme una endoscopia de control para, para que el médico vea que la cirugía esté todo bien y, y nada más, y ahí se termina la historia. Em, no es mucho más que esto, yo el objetivo del video, seguramente me estoy olvidando de un montón de cosas que podría haber comentado, lo hice lo más simple posible. De cualquier forma, si alguien tiene alguna duda, me puede escribir. Yo voy a dejar mis datos en el video. No tengo problema en contarle mi experiencia, en charlar, porque sé que es muy importante para el que está pasando por esto y para el que está o quiere o está pensando en pasar por la cirugía o ni siquiera la cirugía, el tema del esófago de Barrett, del reflujo, bueno, son todas cosas que está bueno hablarle con alguien que pasó por lo mismo o que está pasando por lo mismo, porque uno genera una empatía que a mí me pasó con personas que me contaron cosas y bueno, la empatía está porque uno sabe que pasó por lo mismo, entonces sabe que lo entiende mucho más que cualquier persona, incluso mucho más que los médicos. Eh, el video este es básicamente para alentar a la gente que pasó por las medidas higiénico-dietéticas, que pasó por el tratamiento médico farmacológico y no consiguió un alivio total, alentarlos a operarse, porque lo que me ha pasado mucho en foros y buscar en internet y toda la información online que hay, es que uno se encuentra con la mayoría de casos que algo ha salido mal. Y es la gente que está desesperada buscando información para ver qué puede hacer para tratar de aliviar el malestar. Y en realidad no estamos contando, la mayoría de la gente que sí sale bien de la cirugía, generalmente es la gente que no cuenta cómo le fue. Por eso estoy haciendo este video, porque en realidad la cirugía tiene un alto porcentaje de efectividad y eficacia si el paciente está bien indicado y si el profesional tiene la experiencia adecuada, como dijimos antes. Estamos hablando de arriba del 90%, es decir, que por cada persona que leemos que tuvo una mala experiencia, hay 9 que les fue bien. Pasa que en los foros y en internet encontramos más de la gente que le fue mal y muy poco de la gente que le fue bien. Así que la idea es comentarles que sí funciona, que sí está bien y alentarlos a que se operen, a que pasen por la cirugía. No es dramático, es una cirugía que no es riesgosa, pero sí busquen bien con quién operarse y estar seguros de que la operación es para ustedes. Que hagan hacerse todos los estudios para saber que no tienen ninguna contraindicación y hacerlo realmente si tiene sentido, si es mucha la medicación que están tomando y no lo pueden ni frenar con medidas higiénico-dietéticas o farmacología. En ese caso, en mi caso que tenía reflujo mixto, bueno, no había mucho más que pensar porque cumplía con un montón de requisitos para poder operarme. Así que los que estén en situación similar, yo los aliento a que se operen porque fue una decisión muy positiva. No tengo más que agregar. Les dejo mis datos y cualquier cosa me pueden escribir y podemos seguir conversando sobre este tema. Como digo, cosas que seguramente me he olvidado, así que podemos seguir conversando. Les mando saludos a todos y mucha fuerza, que es una patología que se puede vencer y que tiene tanto con la cirugía como con el tratamiento médico un seguimiento muy beneficioso, en algunos casos óptimos para no tener molestias.